Bueno, pues ya estamos todos, entonces pues empecemos la clase. Y estábamos hablando de que hay dos propiedades muy importantes de un sistema estructural que definen su respuesta ante una excitación sísmica. Y esas dos propiedades son su rigidez y su capacidad de disipación de energía. Entonces, pues ahorita, digamos, bueno, ahorita en la clase pasada dijimos que el periodo del sistema estructural depende de la rigidez. Y entonces, dado que la respuesta de nuestra estructura depende tanto de su periodo, pues queremos entender qué tan buenos somos para estimar ese periodo. Y lo que dijimos es que la vida es algo compleja, diga, el mundo real es muy complejo, y entonces lo que hemos visto es que el periodo primero depende de la intensidad de la excitación sísmica. A mayor intensidad se alarga el periodo. Y ojo que estamos hablando de el periodo elástico, o sea, no estamos hablando que el alargamiento del periodo se deba a que la estructura desarrolle comportamiento no lineal, sino sencillamente en el rango elástico de comportamiento, a mayor intensidad de la excitación sísmica, se alarga el periodo. Ahora, estábamos discutiendo hacia el final de la clase pasada que durante un movimiento del terreno pues no se tiene la misma intensidad. El movimiento empieza con baja intensidad, luego como en la parte central, digámoslo así, se incrementa la intensidad, viene la fase intensa del sismo y hacia el final del sismo vuelve a reducirse la intensidad. Entonces, pues que el periodo varía así en el transcurso del movimiento del terreno. Al principio, cuando el movimiento es de baja intensidad, tiene un periodo bajo. Y acuérdense que estamos hablando del periodo elástico. Cuando viene la fase intensa del sismo, el periodo se incrementa y alcanza su máximo valor. Y hacia el final del sismo, donde se vuelve a reducir la intensidad, el periodo se reduce, pero este periodo, valor de periodo final es mayor que el valor de periodo inicial. ¿Cuál es el periodo que nos interesaría más poder estimar con nuestro modelo de plasticidad concentrada? Ese máximo. ¿Por qué ese máximo? Porque se da en la parte más intensa del movimiento del terreno. En la parte en que se alcance la mayor demanda de desplazamiento, que es con la que haríamos nosotros nuestra evaluación basada en desempeño. Ahora, esta es una figura que salió de uno de los artículos del doctor Muriá. No, acuérdense que aquí hemos estado citando... Ah, no, pues no estamos... ¿Dónde está? Acá está este artículo. Dijimos que el doctor David Muriar del UNAM ha documentado estos temas para México. Entonces, esta gráfica que está aquí, se las quiero ilustrar cómo se vería, digamos, en los resultados que se obtienen de la medición de la respuesta de un edificio durante... vean cuántos movimientos del terreno hay acá, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noten que los movimientos son de diferente intensidad. Entonces tenemos la dirección longitudinal y la dirección transversal de un edificio. Yo me voy a concentrar en la dirección longitudinal. Noten que acá nos está reportando de alguna manera el doctor Muriá la intensidad de los movimientos del terreno. El del marzo de 1993 claramente se ve que es un movimiento de baja intensidad. Y los de mayor intensidad son los que se registraron en marzo del 94 y en enero del 95. Entonces, noten que él midió la respuesta del edificio durante todos estos movimientos del terreno. Aquí el doctor Muriá no nos está reportando el periodo, sino nos está reportando la frecuencia. Entonces, ojo que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, cuando la frecuencia se reduce, el periodo se incrementa. Cuando la frecuencia alcanza su valor mínimo, el periodo alcanzaría su valor máximo. O sea, lo que están viendo aquí en estas figuras, pues es esta tendencia, pero puesta al revés, o porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces noten cómo, digamos, empezamos con un valor de frecuencia, se minimiza la frecuencia o se maximiza el periodo, y luego se recupera, ¿no? Como que la frecuencia se incrementa, se reduciría el periodo, pero esta frecuencia es menor que la frecuencia inicial, el periodo correspondiente al final es mayor
que el periodo inicial. Noten además cómo conforme más intenso es el movimiento del terreno, la frecuencia se hace más pequeñita. Y hay una cosa bien interesante. Uno podría argumentar, porque si esta estructura, digamos, fuese de concreto, diría, pues es que la frecuencia se está reduciendo o el periodo se está incrementando porque el sistema estructural se está agrietando. Pero noten que toda esta respuesta pues no se puede explicar exclusivamente con base en el agrietamiento, porque inclusive no sé si ven que en el sismo del 97 el edificio tiene una frecuencia similar a la que tenía como al principio de toda esta historia. Y si quisiésemos nosotros explicar esto solo exclusivamente con base en la rigidez del sistema estructural, no podríamos entender cómo hay como recuperación de rigidez, ¿no? Noten aquí que si la frecuencia se está incrementando es porque la rigidez del sistema, si basáramos todo lo que estamos viendo exclusivamente con esta fórmula, con base en que esta propiedad está cambiando porque está cambiando la rigidez, no podríamos explicar varias cosas. No sé si ven que aquí este incremento de frecuencia implica un incremento de rigidez. ¿Y cómo se podría explicar en esta historia que, por ejemplo, al final de este sismo el edificio haya perdido su rigidez y al inicio del siguiente sismo ya la recuperó, ¿no? Y más si es una estructura de concreto. Digamos que tratáramos de explicar esta reducción de rigidez por el agrietamiento del sistema estructural, pues ¿cómo podemos explicar que al siguiente sismo el edificio haya recuperado su rigidez o se haya desagrietado? Pues imposible. O que incluso hacia el final de esta historia todavía haya tenido esta como resucitación estructural o haya recuperado su rigidez. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que aquí estas tendencias que observamos, que están resumidas en esta gráfica, no solo se puede entender con base en la rigidez del sistema estructural. Deben estar pasando más cosas para que exista esta variación de periodo a lo largo de una excitación sísmica y para que haya una especie de esta resucitación, ¿no? Como que al final de cuentas el sistema estructural recupera sus propiedades. Noten que esto está claramente reflejado en esta tabla. Aquí teníamos una vibración con punto 73. Noten que aquí hay una historia de 3 sismos y cada sismo fue más intenso que el anterior. Y como ya dijimos que el periodo se alarga cuando se incrementa la intensidad del sismo, pues vemos claramente cómo esta frecuencia va reduciéndose. Traducción, el periodo se va incrementando. Pero no sé si ven que como al final se volvió a hacer una vibración ambiental y aquí hay una recuperación del periodo con respecto a lo que habíamos medido originalmente. Noten que en la dirección transversal hasta se nota más claro, ¿no? Se alcanza el periodo que se tenía originalmente. Entonces, este alargamiento del periodo que observamos durante los sismos, pues no tiene que ver estrictamente con pérdida o ganancia de rigidez lateral. Y la segunda cosa que vale la pena, de rigidez lateral del sistema estructural. Y la segunda cosa que vale entender es que noten que cuando nosotros medimos el periodo a vibraciones ambientales, el periodo que nosotros medimos a vibraciones ambientales no es el mismo periodo que el edificio desarrolla durante el sismo. Si le cambiáramos acá, acuérdense que este sería un periodo bajito y este sería un periodo más alto. O en otras palabras, cuando nosotros medimos un periodo bajo vibración ambiental, estamos estableciendo, digamos, el valor mínimo que tendría el periodo del sistema. Durante el sismo, lo que nosotros esperaríamos que el sistema desarrolle un periodo más alto que el que nosotros medimos en vibración ambiental. No está mal medirlo ambientalmente, pues es una información muy importante para nosotros. Lo que tenemos que entender es que lo más probable que ocurra es que si al edificio le pega un sismo intenso, el periodo que va a desarrollar el edificio durante un sismo intenso va a ser mayor que el que yo mido en vibración ambiental. Y digamos, esta es información mexicana, ¿no? Medida por el doctor David Muriá. Pero esto se ve en todo el mundo.
Entonces, saqué esta tabla del reporte del profesor Anderson, ya lo citamos antes aquí en el curso, y noten que aquí hay un montón de edificios y son de distintos materiales. RC es concreto reforzado y ST es steel de acero. Entonces, aquí hay estructuras de concreto y de acero, y todas casi son marcos. MRF es Moment Resistant Frame. Noten que aquí está el periodo con el que entra el edificio al sismo, en la fase poco intensa al principio, el alargamiento en la parte media, este es el periodo durante la fase intensa del sismo, y luego este es el periodo hacia el final del sismo. Noten cómo este periodo es menor que este, pero es mayor que este. O sea, lo que les estoy tratando, si ven esta secuencia, es esta. Este es más grande que este y este es más grande que este, ¿no? Entonces vean, este es más grande que este y este es más grande que este. Ahora, sobre todo yo les quiero llamar la atención a que son edificios que no se dañaron ni estructuralmente y que el daño estructural fue insignificante. A ver, ¿qué quiere decir que no se hayan dañado estructuralmente? Que permanecieron básicamente elásticos durante el sismo. Entonces, noten cómo este fenómeno se da a pesar de que los edificios permanecieron elásticos. ¿Qué quiere decir? Que este efecto no es exclusivamente el alargamiento del periodo, no necesariamente se debe a que el sistema estructural ingresó a su rango de comportamiento plástico. Este es un fenómeno que se da en el rango elástico de comportamiento. Ahora, me dirán, y bueno, ¿y qué pasa si el sistema estructural desarrolla comportamiento plástico? Bueno, pues este periodo todavía se alargará más. Pero el punto es que este alargamiento, noten que este edificio es A, quiere decir que quedó sin daño. Noten cómo de un periodo de 3.3 lo alargó hasta 4.37. Si nosotros vamos y hacemos una medición del periodo de este sistema estructural de manera, digamos, ambiental o con excitación de baja intensidad, pues nosotros vamos a calcular un periodo pues, de 3 quizá. Noten cómo el valor de 4 difiere sustancialmente del de 3. Entonces, dice que noten que el periodo final es normalmente que el periodo inicial, y que en estructuras de concreto reforzado esto puede ser parcialmente explicado por el mayor nivel de agrietamiento después de la excitación sísmica. Pero noten que esto también pasa en estructuras de acero. Noten, esta una estructura de acero sin daño, y noten cómo el periodo final es mayor que el periodo inicial. Acuérdense que en términos de periodos, mientras más largo sea el periodo, menos rigidez tiene el sistema estructural. Entonces, si yo quisiera explicar esto con la pura rigidez estructural, si yo quisiese entender este fenómeno con esta fórmula, ¿no? Explicarme un incremento en el periodo por una reducción de la rigidez, pues ¿qué tendría que concluir aquí? Que el edificio empieza con una rigidez, pierde rigidez hacia la parte intensa del sismo y luego la recupera hacia el final. Obviamente eso no puede ser posible, máxime que esta es una estructura de acero, no se agrietó, y máxime que esta estructura permaneció sin daño estructural, permaneció elástica. Entonces, la mera verdad es que hay un montón de cosas que no entendemos. O sea, sabemos cómo varía el periodo del sistema estructural durante el sismo porque lo hemos medido, pero no acabamos de entender exactamente por qué se alarga tanto el periodo en la fase intensa y por qué se recupera la fase final y por qué de un sismo a otro hay como esta especie de resucitación estructural, donde acá acabo con una rigidez y para el siguiente sismo ya la estructura exhibe una rigidez mayor. Entonces no lo sabemos y estamos todavía tratando de entender qué posiblemente pasará en los sistemas estructurales para explicar esto. Algunas personas han dicho, es que la interacción suelo-estructura debe jugar un papel. Ya se está estudiando eso y se da cuenta que no es la interacción suelo-estructura la que da lugar a esto. Hay algunos otros autores que dicen, ¿y qué pasa con los elementos no estructurales? Puede ser que los elementos no estructurales estén bien conectados al sistema estructural cuando empieza el sismo y durante la fase intensa se desconectan temporalmente, y entonces lo que estamos viendo es el efecto de esa desconexión. Al desconectarse los
elementos no estructurales dejan de contribuir con la rigidez que puedan estar contribuyendo. Pero la verdad es que aunque parcialmente eso lo puede explicar, todavía nos falta mucho entendimiento de por qué, y entonces si no sabemos por qué, pues también tenemos dificultad de calcular este periodo. El enorme problema es que la respuesta del sistema estructural depende de este periodo, y aunque no entendamos muchas cosas, al final de cuentas tenemos que hacer la mejor estimación que podamos de este periodo. Entonces, la conclusión es que resulta difícil predecir el periodo máximo, ya que existe gran incertidumbre y todavía nos falta, no entendemos muchos de los fenómenos básicos e interacciones que se dan en y entre los miembros estructurales y no estructurales. Fenómenos como la interacción solo-estructura complican el panorama. Sin embargo, pues no podemos decir, híjole, no, qué cosa tan difícil, no, pues no calculemos el periodo. No puedo calcular el periodo, no se puede, porque la respuesta del sistema estructural depende del periodo. Entonces, entendiendo la alta incertidumbre que existe, le tenemos que entrar a este asunto. Entonces, de las recomendaciones que se deban hacer es, ustedes tienen un modelo de análisis estructural y de las primeras cosas que tienen que revisar en ese modelo de análisis estructural no lineal es el periodo, los periodos fundamentales de vibrar del edificio en las diferentes direcciones. Y tienen que asegurarse que esos periodos que les da el edificio sean razonables, no exactos. Ya dijimos que es para donde va la discusión es que es imposible calcular de manera precisa y exacta el periodo, pero por lo menos que su modelo de análisis estructurales les esté arrojando un valor razonable de lo que debería ser el periodo. Entonces, lo mejor que se puede hacer es hacer el modelo de análisis no lineal, pedirle el periodo fundamental de vibrar y luego comparar ese periodo con el de estructuras reales similares. Esto pues lo han hecho, hay investigadores en México como el doctor David Muriá y el doctor González Alcorta, que trabaja en Monterrey, que a través de haber medido digamos, las propiedades dinámicas de varios edificios, nos ofrecen estas expresiones. Nos dicen, mira, más o menos este es el periodo que debería tener tu estructura, ya sea en base de su altura en metros o de su número de pisos. Y entonces, pues, según tú tengas un edificio de marcos o de marcos con muros, esto es para concreto reforzado, perdón, y si está en suelo firme o en suelo blando, pues estas expresiones establecen los periodos de las estructuras que medimos en el campo. Entonces tu estructura, si se pareciese a las que están en el campo, debería seguir esta tendencia. Entonces con este H y este N ustedes pueden sacar un valor de T y comparar el periodo que les da su modelo de análisis y compararlo con y que compare razonablemente cercano. Si no se parecen en nada, este valor de T que representa el periodo de las estructuras que están construidas y el valor de T que les da su modelo, pues hay que explicar la diferencia. Una de dos, o mi modelo está mal hecho y entonces eso explica por qué los test no coinciden, o mi sistema estructural es tan raro y tan excepcional que tiene una rigidez muy diferente a la que tienen las estructuras que están en el campo. Pero yo tendría que saberlo. A lo mejor mi estructura es muy excepcional y eso lo explica, pero me lo tendría que explicar. Y lo más común es que hayamos hecho un error de modelado. Y entonces que mi estructura no es tan excepcional en términos de sus propiedades dinámicas, sino que hice un error y metí mal las propiedades del material o no agrieté las secciones, etc. Entonces, nada más por curiosidad, este es un periodo que me da esta propuesta del doctor Muriá y del doctor González Alcorta. Imagínense que ellos hayan medido el periodo de las estructuras con excitaciones a baja amplitud. O sea, imagínense que todas estas mediciones que ellos hicieron no las tomaron durante sismos intensos, las tomaron durante excitaciones de baja amplitud. ¿Se acuerdan que dijimos que hay vibraciones ambientales y dijimos que hay vibraciones forzadas de baja amplitud? ¿Cómo si estas mediciones se tomaran en excitaciones de baja amplitud,
¿cómo debería comparar el periodo de mi modelo analítico con el periodo dado por estas expresiones? ¿El periodo de mi modelo analítico debería ser mayor o debería ser igual a este? ¿Quién me dice? Debería ser menor. A ver, estas son mediciones a baja amplitud. ¿Están de acuerdo? A mayores amplitudes, el periodo se alarga. Entonces, esta es la misma estructura, son periodos elásticos, acuérdense. Estas son a baja amplitud y este es el periodo que la estructura desarrolla durante el sismo intenso. Entonces, yo quiero evaluar la respuesta de mi estructura durante un sismo intenso y entonces estoy tratando de estimar este periodo. Pero, ¿qué pasaría si la gente como el profesor Muriá, los doctores Muriá y González Alcorta hayan medido los periodos de los sistemas estructurales a baja amplitud? ¿Qué creen que debería pasar? ¿Cómo debería ser el modelo, el periodo de mi modelo comparado con la propuesta que nos hacen los doctores Muriá y Alcorta? El modelo debería de ser mayor. Exacto, exacto. Entonces noten que los periodos que me están dando estas expresiones son un límite inferior del periodo. Pero lo que yo debería esperar es que el periodo de mi modelo fuese mayor al que me están dando, siempre y cuando estos periodos fueran medidos en bajas amplitudes. Entonces, cuando ustedes busquen este tipo de expresiones, tienen que entender con claridad en qué tipo de excitaciones se midieron los periodos. Porque si los doctores Muriá y Alcorta midieron estos periodos durante fase intensa del sismo, entonces el periodo de su modelo debería coincidir bastante bien con lo que ellos reportan. Pero si, como es casi lo normal, estas expresiones se sacaron durante excitaciones leves, como pueden ser vibración forzada y vibración ambiental, lo que me están dando esas expresiones más bien es un valor mínimo del periodo. El valor de mi periodo de mi modelo debería ser razonablemente mayor. Finalmente, pues nada más es que tenemos que entender que tenemos que hacer la mejor estimación posible que podamos del periodo. Pero tenemos que entender que hay una enorme incertidumbre. Entonces, lo que no podemos hacer es errores sistemáticos. Para una estructura de concreto reforzado, ¿qué sería un error sistemático? Pues tratar de calcular el periodo con los momentos de inercia correspondientes a las secciones brutas. Ese sería un error de conocimiento, eso sería un error sistemático. Esto no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es decir, mis secciones de concreto van a estar agrietadas y en mi modelo de plasticidad concentrada yo voy a considerar que las secciones están agrietadas. Ahora, a pesar de que yo haga ese refinamiento, debe quedarnos claro que el periodo que venga en el modelo de análisis difícilmente va a corresponder con el periodo que va a tener el sistema estructural en la realidad. Entonces, dos cosas. Primero, yo voy a hacer lo mejor posible para estimar ese periodo, pero segundo, debo entender que en el cálculo de ese periodo hay una enorme incertidumbre. Y ahorita vemos cómo le hacemos para manejar esa incertidumbre. En términos del amortiguamiento, se ha visto algo similar que en términos del periodo. El nivel de amortiguamiento normalmente hemos visto que se incrementa con la intensidad del sismo. Así, pues, algo similar al periodo. Por ejemplo, acá lo pueden ver en esta tabla que hicieron los profesores Newmark y Hall. Y ustedes pueden ver que aquí hay... Esta tabla está como dividida en dos. Y pueden ver aquí, por ejemplo, acero soldado y en la parte de abajo de la tabla acero soldado. Y acá tienen concreto bien reforzado y acá tienen concreto reforzado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que estos materiales están acá abajo. Y entonces, ¿por qué están repetidos los materiales? Pues es que esta tabla está presentada, o la presentan los profesores Newmark y Hall en dos. Es el amortiguamiento que tienen los materiales a bajos niveles de esfuerzo, queriendo decir con eso que no rebasen la mitad de su esfuerzo de fluencia, y los mismitos materiales, pero trabajando a altos niveles de esfuerzo, queriendo decir que alcanzaron el esfuerzo de fluencia. ¿Cuál nos interesa para nuestro modelo de plasticidad concentrada? Si hay comportamiento no lineal, pues el de abajo,
Porque si hay comportamiento no lineal, pues forzosamente el sistema estructural tiene que alcanzar su fluencia. Pero si nosotros no esperáramos comportamiento no lineal o esperáramos bajos niveles de deformación en nuestro sistema estructural, tendríamos que usar los valores de amortiguamiento de la mitad de arriba de la tabla. Y normalmente pues las estructuras se van a desplazar poco en sismos con intensidad baja y moderada. Estos los haríamos en el caso de que las estructuras alcanzaran su esfuerzo de fluencia o lo rebasaran, que eso es lo que esperaríamos de una estructura en sismos con intensidad severa y extrema. Entonces, noten cómo el acero soldado tiene 2 a 3% de amortiguamiento crítico cuando está trabajando a bajos niveles de movimiento o de deformación, pero cuando este mismo material trabaja a mayores niveles de deformación, noten que el mismito material incrementa su nivel de amortiguamiento. Entonces, a mayor intensidad del sismo, normalmente mayor amortiguamiento. Ahora, nosotros normalmente a nuestros espectros de diseño les asignamos un amortiguamiento del 5%. ¿Quién me dice por qué creen que a nuestros espectros de diseño se le asignen el 5%? Estaríamos pensando en la normativa de diseño moderna, que estamos trabajando aquí en la parte de arriba de la tabla, o estaríamos trabajando aquí en la parte de abajo. Pues con la parte de abajo, porque se supone que el sistema se comporta no lineal. Ok, ¿y por qué el 5%? Con base en los valores que están ahí abajo en la tabla, ¿podría usted justificar el 5% que normalmente se usa para amortiguar los espectros de diseño? Pues lo que se me ocurre es que cuando el sistema se comporta en el intervalo no lineal, hay más fricción entre sus elementos y se puede desarrollar ese amortiguamiento. De acuerdo, pero por ejemplo, si tuviéramos una estructura de madera, no sé, se ve que según esta tabla deberíamos tener un amortiguamiento del 15 al 20%. Entonces, ¿por qué en lugar de tener diferentes amortiguamientos, por qué no tenemos un espectro del 15% para estructuras de madera? ¿Por qué tenemos un solo espectro para todas las estructuras y ese espectro es del 5%? ¿Por qué no le ponemos a nuestros espectros 10% si esta estructura pudiera desarrollar 10%? ¿Cuál será la lógica de un comité normativo para decir es un solo espectro y es del 5% para todos? ¿Por seguridad será? Bueno, sí, no sé si ven que es conservador, exacto. El formato normativo lo que dice es no voy a establecer un amortiguamiento para los diferentes sistemas estructurales. Voy a darle un valor único a todos. ¿Cuál valor? Si yo le voy a dar un valor único a todos de tal manera de solo tener un espectro de diseño elástico, pues ¿cuál valor voy a tomar? Pues el menor. Y entonces no sé si ven que el 5% representa más o menos como el valor mínimo que podrían desarrollar estos materiales a grandes niveles de esfuerzo. No sé si ven que eso implicaría que el castigo el diseño de las estructuras de madera estaría muy castigado. Pero no sé si se acuerdan que así fue como dijimos que funcionan las normas. Se establecen reglas prescriptivas que funcionan para todos los sistemas estructurales y dejamos de ver las particularidades de los diferentes sistemas estructurales. Entonces, aquí en afán de simplicidad y dar un espectro de 5%, con base en lo que hace el sistema menos competente, castigamos a los sistemas más competentes. Pero esto sucede en todo lo tipo de requerimientos de diseño. Ahora, otra cosa, no solo depende del material y no solo depende de la amplitud de los movimientos, sino también este nivel de amortiguamiento depende muchísimo de la altura del sistema estructural. Entonces, aquí pueden ver una altura, y aquí hay edificios de todos, de acero, de edificios de construcción compuesta de acero y concreto reforzado, edificios de concreto reforzado y chimeneas de concreto reforzado. Y pueden ver claramente cómo, conforme se incrementa la altura del sistema estructural, se reduce el nivel de amortiguamiento. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de 5% de amortiguamiento crítico, estamos pensando en estructuras medio chaparritas. No sé si ven que en estructuras muy altas, muy altas,
pues el nivel de amortiguamiento que tienen es bajísimo comparado al 5%. Y entonces, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para un modelado no lineal práctico, dice que se consideran valores conservadores para el porcentaje de amortiguamiento crítico. Tratamos de usar los valores más pequeños posibles. Y hay una discusión muy fuerte de si esos valores son suficientemente pequeños o no. Hay quienes consideran que el 5% no, debería ser más pequeño. Pero en términos generales, tratamos de escoger el valor más pequeño posible. Dice que cuando se usa un espectro como representación de la excitación sísmica de diseño, el porcentaje de amortiguamiento crítico se asigna directamente al espectro. O sea, cuando yo hago mi análisis modal espectral o mi análisis estático no lineal, yo no le asigno amortiguamiento al sistema estructural, lo asigno al espectro. El espectro está amortiguado y así es la forma en que yo tomo en cuenta el espectro. Cuando llevo a cabo análisis dinámicos no lineales, el acelerograma no lleva amortiguamiento, entonces yo le tengo que poner amortiguamiento directamente al sistema estructural. No se lo puedo asignar indirectamente. Entonces yo le tengo que asignar directamente el amortiguamiento al sistema estructural. Y normalmente se usan matrices de Rayleigh. ¿Qué es una matriz de Rayleigh? Es una matriz de amortiguamiento que resulta de sumar linealmente la matriz de masa y la matriz de rigideces. Yo multiplico la matriz de alfa la matriz de masa por un coeficiente alfa, multiplico la matriz de rigideces por un coeficiente beta y esta suma me da la matriz de Rayleigh. ¿Por qué normalmente se hace esta formulación? Porque acuérdense que los modos de vibrar, ¿no? Son ortogonales con respecto a la matriz de masa y rigidez. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo desacoplar la respuesta de un sistema estructural a partir puedo calcular la respuesta de un sistema estructural a partir de la suma de las respuestas modales, ¿no? Entonces, para poder desacoplar la respuesta modal, esta matriz tiene que ser ortogonal con respecto a los modos. Y la matriz de masa y rigidez sí lo son. Entonces, de esta manera yo me aseguro que los modos sean ortogonales con respecto a la matriz de amortiguamiento. Ahora, lo muy interesante es cómo cambian el amortiguamiento con respecto a este término de masa, ¿no? Entonces aquí dice el término de masa y dice que conforme la frecuencia de mi modo de vibrar sea mayor, o sea, el periodo más chiquito, el amortiguamiento que proporciona este término se va reduciendo. Entonces, si yo aquí pudiese poner todos los periodos correspondientes a mis diferentes modos de vibrar, el modo fundamental de vibrar estaría hasta la izquierda, sería el valor más bajo. Acuérdense que el modo fundamental corresponde al valor del periodo más grande o a la frecuencia más baja. Y los modos superiores los iría yo acomodando acá. Entonces, si yo nada más considerara esta contribución, el modo fundamental de vibrar estaría mucho más amortiguado que todos los modos superiores. Lo contrario pasa con la matriz de con esta parte, con la parte de la matriz de rigidez que está representada aquí en esta curva roja con esta línea recta. Noten que el modo fundamental tendría el menor amortiguamiento para este término y los modos superiores podrían estar sobreamortiguados si solo considerar este término. Entonces lo que se hace es, noten que la suma de estos dos está aquí representado por la línea rosa. Y entonces yo puedo asignar el amortiguamiento, aquí en este caso imagínense que fuera 5%. Hay un pequeño desfase en la gráfica, pero imagínense que esta línea punteada estuviera en el 5%. El amortiguamiento que yo puedo asignar, solo se lo puedo asignar exactamente a dos modos. Normalmente este es el primer modo. ¿Por qué? Porque de este lado ya no hay ningún otro modo. Este es el periodo fundamental de vibrar. Perdón, si este modo fuese el modo fundamental de vibrar, es el que tiene la frecuencia más baja. Entonces este es el modo fundamental de vibrar porque aquí ya no cae ningún otro modo. Normalmente este es un modo superior. Es el último modo superior que contribuye de manera apreciable al sistema estructural. Noten que entre estos dos modos, todos los modos intermedios estarían subamortiguados. Ahora, aquí todos los modos que caigan de este lado, no sé si ven que estarían sobreamortiguados, pero ya no contribuirían a la respuesta del sistema estructural. ¿Por qué? Porque dijimos que este sería el modo superior, el último modo superior que apreciablemente contribuye a la respuesta del sistema estructural. Entonces, aunque aquí caigan otros modos, ya no estarían
contribuyendo apreciablemente a la respuesta. Entonces, para un edificio de baja altura o mediana altura, normalmente, repito, este corresponde al más largo de los periodos fundamentales de vibrar, es el valor de la frecuencia más chiquita, y entonces ya ningún otro modo posiblemente podría caer aquí. Este es el más corto normalmente de los periodos de los terceros modos de vibrar. ¿Por qué? Porque normalmente en una estructura mediana o de baja altura, el tercer modo de vibrar es el último modo que realmente contribuye a la respuesta del sistema estructural. Y entonces, pues aquí caerían el cuarto, el quinto, el sexto. Estamos hablando de una estructura no alta, y entonces, pues aunque estén sobreamortiguados, no importa porque de todas maneras no contribuyen a la respuesta. Cuando los edificios son más altos, pues es posible que necesitamos todavía la contribución de cuartos modos o quintos modos. Pero a ver, en un análisis tridimensional, ¿a qué modo corresponde el más corto de los periodos de los terceros modos de vibrar? Tendrían que pensar cuántos modos fundamentales de vibrar tiene una estructura, cuántos segundos modos tiene y cuántos terceros modos tiene. Entonces, con base en eso, este modo a quién corresponde, a qué modo corresponde de la lista que me da el programa, a qué modo corresponde este punto. ¿A un modo de torsión? ¿Podría ser? Pero, a ver, ¿cuántos modos fundamentales de vibrar hay? ¿Cuántos primeros modos de fundamentales de vibrar tiene un sistema estructural? Bueno, primero pues por así decirlo, podría ser primero el horizontal, luego uno en la otra dirección, y el tercero casi siempre es en torsión. Torsionante, Okay. También que ya no contribuye mucho. ¿Está de acuerdo que hay 3 primeros modos? Ajá. ¿Y cuántos segundos modos? Pues otros 3. ¿Y cuántos terceros modos? También otros 3. Entonces, si este es el más corto de los terceros modos, que normalmente estaría asociado a torsión, no siempre, pero ¿cuál es este modo? En números totales, ¿a qué modo le corresponde este punto? Al noveno. Exacto. Entonces, aquí es el 1, aquí es el 9, y pues todos los intermedios caen acá. Entonces, normalmente este es el 1 y este es el 9, exactamente. Bueno, casi siempre todas las metodologías de análisis no lineal permiten que se use el amortiguamiento de Rayleigh o estas matrices de Rayleigh. Hay veces que se pide que se usen matrices más refinadas, pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos no es necesario. Con usar una matriz de Rayleigh amortiguada primero y noveno modos conforme al amortiguamiento que se le quiere dar a la superestructura, normalmente así se hace. Ahora dice que en términos de modelado no lineal, el nivel de amortiguamiento se considera menor conforme se reducen las demandas de deformación del sistema estructural y conforme se incrementa su altura. ¿Se acuerdan cómo mientras menos deformación sea, menor amortiguamiento? Conforme más alto el sistema estructural, menor amortiguamiento. Entonces, casi siempre los estándares de análisis no lineal dan valores de amortiguamiento que van entre el 2 al 5%. El 2 a quién corresponde, estructuras que no se deformen o estructuras muy altas. El 5% a quién corresponde, en términos generales, a estructuras chaparritas que desarrollen comportamiento no lineal o que desarrollen deformaciones suficientemente grandes para llegar cercanos a sus puntos de fluencia. Entonces, pues el que vamos a usar en este curso es el 5%, porque eso es la condición de nuestro proyecto final, pero si ustedes tuvieran estructuras altas, tendrían que usar valores menores que amortiguamiento. Y por ejemplo, piensen en un sistema aislado. No sé qué tanto pues conocen del sistema de aislamiento, pero a ver, piensen alguien en un sistema aislado. A la superestructura de un sistema aislado, ¿qué valor de amortiguamiento le daríamos? Imagínense que tuvieran un edificio de 4 pisos y aislarían el sistema de aislamiento. El sistema de ese edificio de 4 pisos. ¿Qué valor de amortiguamiento le darían a la superestructura? Del 2%. Buena observación. ¿Por qué? Porque cuando uno aísla un sistema, se supone que se va a deformar mucho menos. Su deformación va a estar mucho menor que la asociada a su primera afluencia. Entonces, no sería raro que en algunos proyectos
si uno estima que la superestructura no se va a deformar mucho porque se está aislando, entonces le asignemos el 2%. Aquí le vamos a asignar el 5% porque, como vamos a explicarlo más adelante, nosotros vamos a dejar que la estructura se deforme casi al límite de su rango elástico. Bajo esas circunstancias, pues está muy cercano al punto de fluencia, y bajo esas circunstancias queda mejor el valor del 5%. En cuanto a las formas modales, bueno, ya hablamos de amortiguamiento y ya hablamos de periodo. Hay un tercer término que afecta muchísimo las demandas sísmicas sobre el sistema estructural, y son las formas modales, los modos de vibrar. Dice que las formas modales no cambian de manera significativa con la intensidad de la excitación sísmica. Vaya, algo que por fin no cambia mucho. No sé si vieron que el periodo y el amortiguamiento cambian muchísimo, pero finalmente algo que no cambia. Además, se ha observado que la variación en la respuesta de un sistema estructural debido a la variación de sus formas modales no suele ser importante. Pues qué cosa, ¿no? La forma modal no importa tanto, y ese parámetro que no importa tanto lo podemos predecir muy bien. Pero los parámetros que realmente importan, que son el amortiguamiento y el periodo, y que la respuesta depende muchísimo de esos los podemos predecir muy mal. Entonces, pues así es nuestra profesión, y por eso nuestra profesión es tan difícil de ejercer. Entonces, nada más para que sepan, los modos de vibrar no cambian mucho, ¿no? Aquí pueden ver vibración ambiental, son estos puntitos, estas bolitas negras, y aquí están los modos de vibrar, cómo variaron en sismos intensos. Aquí hubo hasta comportamiento no lineal en estas estructuras, pero no sé si ven que a pesar de que haya comportamiento no lineal, pues las formas modales casi se conservan iguales con respecto a las que se miden en vibraciones de baja intensidad. Y nuestros programas de computadora son buenísimos para calcular las formas modales. Entonces, finalmente, algo que podemos calcular bien, desgraciadamente no importa mucho, porque las formas modales no afectan tanto la respuesta del sistema estructural, aunque sí la afectan. O sea, no se trata de estimarlas exacto, se trata de estimarlas de forma razonable, y nuestros programas de computadora las estiman bastante razonable. Entonces, este es un parámetro que no tenemos que preocuparnos. ¿Y cómo vamos entonces a lidiar con la incertidumbre? Porque dos parámetros tan importantes como el porcentaje de amortiguamiento crítico y el periodo varían mucho. Entonces, ¿cómo le entramos al tema? Al amortiguamiento es muy fácil. Le vamos a asignar un valor conservador. Hay muchas discusiones en el medio de qué representa un valor conservador, pero todos entendemos que al coeficiente de amortiguamiento crítico que le asignemos a la superestructura o al espectro de diseño, le tenemos que dar un valor conservador. ¿Y por qué? Porque siempre que incrementamos el amortiguamiento viscoso, siempre que incrementamos el porcentaje de amortiguamiento crítico, siempre hay una reducción en las ordenadas espectrales. Entonces, aquí no hay duda que ser conservador implica asignar un valor conservador al porcentaje de amortiguamiento. Es así de simple. Pero en el cambio en el caso del periodo no, porque no sé si se acuerdan que vimos estas gráficas, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, yo voy a ser, yo voy a ser conservador con la rigidez. ¿Qué implica ser conservador con la rigidez? Pues reducirla, ¿no? Si la estructura tiene una rigidez de 100 y yo digo que tiene una rigidez de 80, estoy subestimando la rigidez. Entonces, si estoy subestimando la rigidez, estoy siendo conservador. Y entonces, subestimar la rigidez querría decir que el periodo de la estructura estaría acá. Y no sé si ven que en este caso no estoy siendo conservador, estoy yendo del lado de la inseguridad al considerar que la rigidez del sistema estructural es menor. Entonces, en caso del periodo no es tan fácil decir, pues yo subestimo la rigidez y estoy siendo conservador, porque a veces subestimar la rigidez, en lugar de perjudicar al sistema estructural, lo ayuda. Entonces, dado esta forma de tan compleja que es la realidad, nosotros le entramos a la incertidumbre del periodo de una forma diferente. Estableceríamos un espectro de peligro sísmico. Digamos que hacemos un estudio de peligro sísmico y esta es nuestra mejor estimación de cómo es el espectro de diseño en el sitio de la construcción, pero todavía no tomamos en cuenta la incertidumbre en el periodo. Entonces,
vamos a abrir lo que se llama un rango de incertidumbre. Imagínense que esta fuera mi estructura y este es el periodo. Yo estimaría que para mi estructura yo tendría un periodo de 1 segundo. Pero noten que si yo no tomo en cuenta la incertidumbre en el cálculo del periodo, es muy posible que yo diga que mi modelo diga que la estructura tiene 1 segundo de periodo, pero que al final de cuentas en el campo la estructura tenga un periodo más grande. Eso sucede todo el tiempo. Entonces no sé si ven que en el campo la estructura estaría sintiendo lo que se indica en este punto verde, cuando yo en mi modelo de análisis la tendría aquí estimado como que esto es lo que debería ver la estructura. Obviamente no podemos permitirnos esto. Yo no puedo decir, pues yo estimo el periodo y no tomo en cuenta que el periodo puede ser muy diferente al que yo estoy estimando y que si fuese diferente o muy diferente, yo tendría una demanda totalmente diferente. No sé si ven que casi aquí del doble de la que yo estaría estimando con mi modelo de análisis. Entonces lo que vamos a abrir es un rango de incertidumbre. ¿Qué implica ese rango de incertidumbre? Es, bueno, si yo estimo que mi estructura tiene un periodo de 1 segundo, pues en realidad esa estructura, yo podría equivocarme hasta en 50% hacia arriba y en un porcentaje dado hacia abajo. Entonces, lo que yo voy a decir es, dado que yo estoy calculando que mi estructura tiene 1 segundo, en este caso, la estructura en el mundo real podría tener un periodo tan bajo como 0.5 o un periodo tan alto como 1.5. No siempre así se hacen el rango de incertidumbre. Nada más aquí lo estoy ilustrando de esa manera. Pero entonces, dado que yo estimo un periodo para mi sistema estructural, yo voy a conceder, voy a reconocer que puede ser que en la vida real mi sistema estructural tenga un periodo mucho más bajo que el que yo calculo con el periodo de análisis y mucho más alto que el que yo calculo con el periodo de análisis. Normalmente el rango de incertidumbre es mayor hacia valores mayores que hacia valores menores. Pero bueno, lo que voy a hacer entonces es fijarme en el espectro de peligro uniforme en todo el rango de incertidumbre y voy a ver cuál es la demanda más grande. Y esa demanda más grande se la voy a asignar al espectro de diseño. Entonces, yo voy tomando valores de periodo, distintos valores de periodo y voy a ir abriendo distintos rangos de incertidumbre. En cada rango de incertidumbre voy a tomarme el valor más grande y ese se lo voy a asignar al espectro de diseño. Entonces, este es un espectro de peligro uniforme y este es un espectro de diseño. Este espectro que está aquí ya toma en cuenta la incertidumbre en el cálculo del periodo. Entonces, ustedes, no sé si ven que cuando yo una estructura de 1 segundo le doy este valor correspondiente a la mayor demanda, pues quiere decir que aunque me equivoque en el cálculo del periodo, pues yo de todas maneras estoy sacando la mayor demanda posible en todo el rango de periodos que posiblemente pudiese tener el sistema estructural. ¿Estoy siendo muy conservador? Sí, ¿no? Porque pues no sé si ven que en la mayoría de los casos la estructura pues va a tener un periodo distinto al crítico. Pero de todas maneras lo que hacemos es a este periodo le asigno la ordenada espectral crítica en todo este rango de incertidumbre. Voy barriendo así diferentes valores de periodo y aquí, este que está aquí en rojo sería el espectro que toma en cuenta la incertidumbre en el periodo con respecto al espectro de peligro uniforme. Y luego pues no dejo esta forma rara a mi espectro de diseño, parametrizo la forma del diseño, del espectro de diseño, y así es como se establecen los espectros de diseño en relación a los espectros de peligro uniforme. Entonces, así noten, es como se toma en cuenta la incertidumbre en el periodo. En el espectro de diseño ya viene metida la incertidumbre en el periodo. Ahora, entonces de una u otra manera la representación de la excitación sísmica de diseño debe reflejar la incertidumbre involucrada en la determinación del periodo. Cuando se usa un espectro como representación del sismo de diseño, la incertidumbre se toma en cuenta en la definición del espectro. Entonces, en el caso de que yo haga un análisis modal espectral o haga el análisis estático no lineal, como lo vamos a hacer en este curso, la incertidumbre en el cálculo del periodo sí la estamos tomando en cuenta. Viene metida en el espectro de diseño. En caso de llevar a cabo análisis dinámicos no lineales, la variación en el periodo debe considerarse en el modelo de análisis y o en la definición de los movimientos del terreno. Entonces, hay toda una discusión en este tema, está resuelta, pero pues ya no corresponde a este curso. Entonces, nosotros nada más vamos a decir que en nuestro curso la incertidumbre en el cálculo del periodo está metido en el espectro de diseño.
Dice que la falta de conocimiento de las características de la excitación sísmica de diseño y nuestra inhabilidad de estimar las propiedades dinámicas reales del sistema estructural siempre resultan en una gran incertidumbre durante la estimación de la demanda de desplazamiento. Resulta importante preguntarse qué pasaría al sistema estructural en caso de que la demanda de desplazamiento fuera mayor a la considerada durante el diseño. Y entonces en el proyecto final les voy a pedir que revisen qué va a ser su estructura un poquito más allá del punto de diseño. El punto de diseño pues es el desplazamiento de azotea que ustedes calculan para el sismo de diseño. Entonces ya cuando su estructura tenga sus contravientos restringidos contra pandeo, van a deformar la estructura hasta ese punto de diseño. Y pues va a salirles que la estructura quede en ocupación inmediata. Entonces quiere decir que para el sismo de diseño la estructura satisface ocupación inmediata. Pero por si las dudas, van a empujar la estructura un poquito más allá y nada más para asegurarnos que no vaya a ser que se comporte perfecto para el sismo de diseño y que si el sismo se incrementa un poco la estructura se inestabiliza. Tienen que demostrar que su estructura es estable un poco más allá del punto de diseño, de tal manera que si el sismo no tiene palabra o la naturaleza no tiene palabra, su estructura sepa cómo sobrevivir, aunque ya no quede en ocupación inmediata, pero sea estable y pueda acomodar una sobrecarga de esa naturaleza. Bueno, con esto acabamos la unidad 5. ¿Alguna duda que quieran comentar? Doctor, Sí. yo tengo una duda. Para el diseño bajo cargas gravitacionales, ¿se tienen que considerar factores de carga y de resistencia? No, no, perdón, para el diseño sí. Perdón, es que la pregunta se respondería en 2 etapas. Cuando usted hace su diseño por cargas gravitacionales, sí, tiene que usar todos los factores de carga y resistencia que le piden las normas locales de la ciudad. Pero cuando haga sus modelos de análisis no lineal, entonces no, las cargas gravitacionales entran sin factores de carga y las capacidades resistentes del sistema gravitacional entran sin factores de resistencia. Ok, sí teníamos esa duda con mi equipo, doctor. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces empecemos con la unidad 6. Y, perdón, porque aquí... Déjenme ver dónde... Acá está. Titulada Diseño por Capacidad. Todavía no hablo con el doctor Tapia. Hoy hablo con él a la 1:30. Le voy a pedir que nos dé su presentación el lunes para que aprovechemos el lunes para tener su presentación. A ver si puede. Y hagamos las dudas de modelado, ¿no? Entonces que aprovechemos esa clase de esa manera. Bueno, en términos del concepto de diseño por capacidad, les puse ahí como parte de las lecturas del curso, muy buenas lecturas, ¿no? Están estos manuales del NIST o estos reportes del NIST, en donde aquí está todo. Hay una discusión muy muy interesante del cómo se usa el concepto de diseño basado en capacidad para el diseño sísmico de marcos, momentos resistentes de alta ductilidad. Cuando es de alta ductilidad, los americanos usan la palabra special. Y también hay una discusión muy interesante de cómo se diseñan los sistemas de piso. Ya hemos hablado muchísimo de la importancia del sistema de piso. En este curso pues no vamos a entrar en detalle, ni lo vamos a revisar, pero no quiero dejar de mencionar que para que el esquema que vamos a desarrollar en este curso funcione bien, se requiere de sistemas de piso competentes. Entonces esta puede ser una muy buena lectura en términos del diseño de sistemas de piso de concreto desde el punto de vista sísmico, pues. Bueno, en términos de introducción, pues acuérdense que dijimos que en las últimas décadas ha habido un cambio en el enfoque de diseño sísmico y que al ingeniero estructural, más que diseñar las estructuras para que resistan un determinado conjunto de demandas sísmicas, hemos considerado necesario limitar las opciones que el sistema estructural tiene para responder ante una excitación sísmica. Entonces, la respuesta sísmica de las estructuras deben exhibir 3 características. Consistencia, ¿no? ¿Qué quería decir la consistencia? Que independientemente de las características de la excitación sísmico que le pegue a mi sistema estructural, desarrolle exactamente el mismo patrón de daño. Estabilidad, en términos de que
una vez que yo entiendo dónde se va a acumular el daño durante el sismo, yo tengo que detallar bien las zonas de daño, porque toda la estabilidad en el comportamiento del sistema estructural depende de la estabilidad de las zonas que están dañando. Entonces, en estas zonas de daño, yo tengo que usar un buen detallado, porque si uso un mal detallado, esa zona se inestabiliza y con ella todo el sistema estructural. Y finalmente el control, que más allá de que yo detalle adecuadamente las zonas críticas de mi sistema estructural, no puedo dejar que el sistema estructural se deforme en exceso, porque no hay detallado que aguante deformaciones excesivas. Entonces, una cosa es que esté usando buen detallado, pero una cosa es que no entienda que debo controlar la deformación del sistema estructural para que ese detallado me permita que el sistema estructural desarrolle altas resistencias, altas rigideces y altas capacidades de disipación de energía. Entonces, habíamos dicho en la unidad de, pues ya no me acuerdo si en la 0 o en la 1, que hemos desarrollado varias herramientas para hacer este tipo de cosas posibles, y pues resulta que una de las herramientas es muy importante, es la de diseño por capacidad. Ya la han discutido en otros cursos, pero no podemos tener un curso de diseño sismorresistente avanzado sin enfatizar la importancia de este concepto. Entonces, pues el concepto, básicamente lo que requerimos es un sistema estructural que proporcione una forma adecuada de bajar las cargas de acciones al sistema suelo-cimentación. Y acuérdense que lo separamos antes, que las estructuras deberían tener estabilidad local. Cada miembro estructural tiene que estar perfectamente detallado para en lo local desarrollar un comportamiento estable. La integridad estructural, conectar todo con todo. Y la estabilidad global, evitar excesos geométricos en el sistema estructural para que no se pierda la geometría, su geometría original. Y que en el caso de las estructuras sismorresistentes, tanto las cargas verticales como laterales se generan en su gran mayoría al nivel de las losas, porque ahí está la gran mayoría de las masas, las cuales las losas se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales, por eso su enorme importancia. Dichos elementos, ya estos elementos estructurales verticales deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que las reciben, que es al nivel de las losas, hasta el último punto de resistencia, que es el suelo cimentación. Dijimos que teníamos que evitar este tipo de cosas, enfatizando mucho el comportamiento conjunto del sistema estructural y por ende la importancia de asegurarnos que las conexiones no se dañen excesivamente para que el sistema estructural todos los elementos estructurales individuales se den apoyo mutuo, y a través de ese apoyo mutuo el sistema estructural desarrolla un comportamiento estable y atractivo desde un punto de vista de la sismoresistencia. También dijimos que tenemos que evitar la pérdida de geometría de los diferentes miembros estructurales, porque esa pérdida de geometría se puede propagar fácilmente por el resto del sistema estructural. También incluso decíamos que, aunque de una manera muy limpia separamos la necesidad de estabilidad local, integridad estructural y la estabilidad global, pues que a veces nos era muy difícil entender. Cuando nosotros vamos al campo y vemos estructuras dañadas, no queda tan claro cuál fue la deficiencia, si una falta de de integridad estructural dio lugar a una inestabilidad global, o una inestabilidad global de una falla dio lugar a una pérdida de integridad. Que los problemas vienen mezclados, pues todos estos aspectos, aunque los estábamos separando en términos docentes para identificarlos, en realidad en una estructura real pues, todos están mezclados y es difícil entender qué dio lugar a qué. Y que básicamente decíamos que esta foto pues es muy ilustrativa, porque podemos ver una serie de columnas totalmente sin daño y unas columnas que ya están totalmente rebasadas, ¿no?, en términos de su daño. Y lo que nos preguntábamos es por qué, si estas columnas pertenecían a un mismo sistema, por qué estas que estaban aquí no ayudaron a estas, por qué cuando estas empezaban a ceder, estas no lograron apoyar a estas. Entonces decíamos que el hecho de que el sistema estructural pueda trabajar como una sola unidad implica que cuando un elemento estructural esté cediendo, el de lado, si no está cediendo, lo puede ayudar para mantenerlo en su sitio.
Y si este segundo empieza a ceder, entonces el de lado empieza a ayudar, y entonces al final, para vencer a la estructura, hay que vencer el trabajo combinado de todos los miembros estructurales. Entonces, pues, eso es lo que queremos de nuestra estructura. No queremos una estructura que vaya cediendo a pedazos, sino queremos una estructura que trabaje toda junta y que el sismo, para realmente vencerla, tenga que desarrollar una intensidad notable. Entonces, pues de las reglas, que todo esto ya lo discutimos en detalle, nada más estoy como recuperando algunos conceptos. Que en un sistema resistente a sismos, cada miembro subsistema estructural debe quedar amarrado al resto del sistema estructural. Lo habíamos dicho literalmente, como que todo debe quedar amarrado con todo, y deben evitarse las regularidades estructurales. Esto pues está ampliamente documentado en diferentes normas por sismo, donde pues aquí ya hemos leído este párrafo, pero aquí el ASC 7 pues nos va diciendo la importancia de esta trayectoria de cargas, y como todo tiene que estar conectado con todo. La importancia de la continuidad en el sistema estructural, inclusive el término que a mí más me gusta, hicimos cita a este párrafo del Eurocódigo 8 en lo que se llama la simpleza estructural, ¿no? Ya leímos todo este párrafo en algunas unidades anteriores, pero que nuestro sistema estructural al final de cuentas tiene que ser simple, ¿no? Y nos explica que todos los aspectos involucrados en el diseño y construcción tiene mucho menos incertidumbre, y el diseño todo se vuelve mucho más confiable. Y eso es exactamente lo que queremos hacer. Incluso hicimos cita a lo que se llama la navaja de Occam, o al principio de parsimonia. Y decíamos que si el sistema estructural es simple, yo conceptualmente en mi mente puedo entender cómo funciona. Y si yo puedo entender en mi mente cómo funciona, yo puedo tomar las decisiones ingenieriles más apropiadas para el sistema estructural. Si el sistema estructural es muy complejo, pues yo intuitivamente no entiendo cómo funciona. Lo peor que yo podría hacer bajo esas circunstancias es dárselo a la computadora, y que la computadora me trate de explicar a mí cómo funciona. Porque entonces, pues estamos fritos, porque ya hemos dicho que la computadora, aunque es una herramienta verdaderamente útil, pues el modelo que yo tengo ahí es un modelo, una representación muy muy simple de la realidad. Entonces, lo mejor es que yo intuitivamente entienda la realidad, y a través de eso le aporte una simpleza al sistema estructural que me permita manejarlo adecuadamente con las herramientas computacionales que tenemos hoy en día. Entonces, abogamos otra vez por esta simpleza estructural de la que habla el Eurocódigo. Bueno, dicho eso, y ya también dijimos esto en la unidad 3, que existe una fuerza de interacción entre los diferentes miembros de una estructura. Por eso se le llama sistema estructural, porque es un conjunto de elementos que interactúan para lograr un fin común. Entonces, en nuestras estructuras va a haber una fuerte interacción entre los diferentes elementos estructurales. Y yo tengo que tomar en cuenta esto de tal manera que estas interacciones sean benéficas. Los elementos estructurales podrían interactuar en formas muy perjudiciales para ellos. Si yo no entiendo estas interacciones, puede ser que un elemento estructural, en lugar de ayudar al vecino, lo lastime muchísimo. Entonces, si yo entiendo bien estas interacciones, yo siempre las voy a utilizar para que los diferentes elementos estructurales se den un apoyo mutuo estable, de tal manera que la respuesta de la estructura sea muy atractiva. Entonces, el diseño por capacidad pues hace el posible de diseño de estructuras que son capaces de mantener su integridad estructural y geometría cuando se deforman bajo el efecto de las acciones sísmicas. Esto implica que yo tenga un buen entendimiento de estas interacciones para que resulten en el mejor sistema estructural posible. Entonces, el objetivo del diseño por capacidad consiste en dar lugar a sistemas estructurales que sean capaces de desarrollar un mecanismo plástico estable y consistente. ¿Se acuerdan lo de la consistencia? Que siempre, en lo posible, no importa la naturaleza del sismo, el edificio desarrolle siempre el mismo patrón de daño.
Imagínense el nivel de incertidumbre, y eso ya lo discutimos, que la representación del sismo de diseño introduce a mi problema de diseño, a mi proyecto. Pues yo tengo una de dos: reconocer que esa es una incertidumbre muy grande y tratar de combatirla, y que mi sistema estructural ya no meta más incertidumbre, sino que la reduzca. O yo puedo hacer cosas muy raras y entonces contribuir sin estar contento de que la incertidumbre introducida por la representación sísmica del diseño es grande, yo contribuir a incrementar todavía más esa incertidumbre. Entonces dijimos que la forma de controlar esa incertidumbre es pues que desarrolle siempre el mismo patrón de daño. Eso me regresa mucho de la incertidumbre como ingeniero. Y segundo, no dejar que la estructura se deforme mucho, porque entonces yo entiendo perfectamente todos los mecanismos que están ocurriendo en el trabajo no lineal de la estructura. Todo eso ya lo discutimos, pero bueno, el diseño basado en capacidad me ayuda a plantear esto, que la estructura desarrolle el mismo patrón de daño siempre, esta consistencia, y me ayuda a entender qué zonas de la estructura tengo. Si ya sé que esas se van a dañar, ya sé que estas zonas deben tener un muy buen detallado, y entonces también me ayuda a entender qué tipo de detallado tendría yo que usar en estas zonas críticas para estabilizar estas zonas de daño, y con base en estabilizar esas zonas de daño, estabilizar el comportamiento del sistema estructural. Eso me regresa otra vez una gran cantidad de certidumbre, porque al estabilizar estas zonas y por medio de ellas estabilizar el comportamiento del sistema estructural, mi sistema estructural va a poder acomodar sobrecargas, va a poder ingresar de manera estable al rango de comportamiento no lineal, y en caso de que el sismo no tenga palabra y lo empuje mucho más allá de lo que yo esperaría como ingeniero, la estructura tendría una forma, al mantenerse estable en este rango de deformaciones plásticas, tiene la mejor herramienta posible para sobrevivir una sobrecarga. Sabría qué hacer con ella. Se dañaría, pero sabría qué hacer con ella. El concepto de diseño basado en capacidad aplica a los niveles de desempeño de seguridad de vida y prevención de colapso. ¿Quién me dice por qué no aplicaría del todo? En realidad no está pensado para ni el nivel de desempeño operacional ni de ocupación inmediata. Está realmente pensado para los niveles de desempeño de seguridad de vida y prevención de colapso. ¿Por qué estaría enfocado a estos dos niveles de desempeño el principio el enfoque de diseño por capacidad? Porque supone que la estructura estará en un rango plástico, en un intervalo de comportamiento plástico. Sí, totalmente. No, acá es donde la estructura debe desarrollar su mecanismo plástico, es donde debe mostrar su consistencia, es donde debe mostrar su estabilidad. Entonces, en realidad, en su planteamiento original, pues el diseño basado en capacidad está pensado en esto. Nosotros, aunque vamos a diseñar estructuras que planteen la ocupación inmediata, sencillamente, aunque nosotros vamos a controlar la respuesta aquí, le vamos a dar elementos a la estructura para que sepa sobrevivir en caso de una sobrecarga. Y si nunca viene la sobrecarga, pues qué bueno, pero si viene, que la estructura sepa qué hacer con ella. Entonces el diseño por capacidad parte del reconocimiento que es muy difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando ésta exhibe comportamiento plástico de importancia. Además, plantea un enfoque sistémico, que esto implica la consideración explícita de la interacción que se da entre los miembros estructurales. Entonces el diseño por capacidad da importancia a la concepción del sistema estructural. Esto no lo hace la computadora por mí, esto lo hago yo como ingeniero por la estructura. Y me ayudo con la computadora para ver que esto que yo planteé sea exitoso. Fomenta en ese sentido que el proyectista contemple estrategias para limitar la respuesta de la estructura de tal manera que no desarrolle modos inaceptables de comportamiento. El daño en el sistema estructural no debe resultar ni en la pérdida de la integridad estructural ni de la geometría estructural. Entonces, pues el diseño por capacidad me da las herramientas para plantear un sistema estructural que pueda ingresar de manera estable a su rango plástico de comportamiento. Las estrategias se acuerdan de aquella simpleza estructural del eurocódigo. Importantísima, que la geometría sea sencilla, simétrica en planta, regular en altura y redundante. Y ustedes me dirán, pues todo eso está muy bien, pero yo todos los eventos que veo
con ingenieros prácticos, todos siempre dicen que el arquitecto no deja hacer estas cosas. Y la verdad es que en los proyectos de la vida real, pues es difícil lograr este tipo de cosas. En nuestro curso vamos a desarrollar una estrategia para poder negociar con el arquitecto. Es decirle, mira, si tú me permites diseñar un sistema tolerante a daño, va a haber cargas gravitacionales que bajan por marcos muy ligeros y va a haber toda la sismoresistencia, la voy a controlar con unos sistemas de control. Pues todos los excesos geométricos que tú quieras hacer, ¿a dónde le vamos a decir que se pueden hacer? ¿En el sistema gravitacional o en el sistema de control? ¿Cómo podríamos negociar con él o ella? Pues entre más irregularidades presentes, tendríamos que negociar de alguna manera, poner más sistemas de control. Pero los sistemas de control podrían tener una distribución irregular. O sea, el sistema estructural es irregular, ¿no? Porque así lo quiere el arquitecto. Pero ¿cómo debe ser la distribución de los sistemas de control dentro de esa planta irregular? ¿Quién me dice? Pues debe equilibrar esas irregularidades. Exacto. Entonces, con el sistema de control, todas estas reglas son para el sistema de control. Podemos cometer excesos geométricos en el sistema gravitacional. ¿Por qué? Porque el sistema gravitacional no tiene que ser regular porque no controla el sismo. Si el sistema gravitacional controlara el sismo, no podríamos negociar nada con el arquitecto. Pero si el sistema de control va a aportar básicamente todo el control, entonces ese es el sistema que tiene que ser regular. A través de un buen sistema de piso, la regularidad del sistema estructural, del sistema de control, controla la respuesta del sistema gravitacional, aunque el sistema gravitacional tenga excesos. Entonces, nosotros podríamos cometer algunos excesos en el sistema gravitacional siempre y cuando el sistema de control sea regular y cumpla con todas estas cosas. Si el arquitecto no quiere que baje una columna en medio de un salón, pues puede ser que la columna no baje en medio de un salón. Podríamos resolverlo. Pero si el arquitecto quiere que traigamos un sistema de control en la parte superior del edificio y que en la planta baja cortemos el sistema de control, eso no lo podemos negociar con el arquitecto. Tendríamos que ver cómo le hacemos para que los dispositivos de control queden bien distribuidos en la planta y altura del edificio. Bien distribuidos siguiendo estas estrategias que dice acá. Ahora, mientras más rara es la forma de una porción del... Vamos a suponer que ya el arquitecto, ya negociamos con él, ya nos dejó poner el sistema de control como nosotros lo queríamos, y hay una parte muy rara, pero esa parte rara la vamos a resolver con el sistema gravitacional. O sea, ni modo, quiso una cosa muy, muy enredada, y ni modo, eso ya quedamos con él que lo vamos a acomodar en el sistema gravitacional. Esa parte irregular que quedó, ¿qué harían con ella? ¿Le darían rigidez alta a esa parte irregular o le quitarían rigidez lateral? ¿Cuál sería su intuición? Hay una parte muy rara del sistema gravitacional y como es medio rara nos preocupa. ¿Cómo lidiamos con esa parte rara del sistema gravitacional? ¿Le damos más rigidez como para compensar su irregularidad o le quitamos la más rigidez posible? Lateral me refiero. ¿Qué piensan que es lo mejor? Yo opino que a lo mejor quitarle rigidez. Y yo concordaría con usted, pero necesitaría una razón. Yo soy su cliente y le digo, oiga, ok, pero pues explíqueme por qué. No me parece lógico que usted me diga que una parte tan rara me la va a hacer muy flexible. ¿Cuál sería el razonamiento? No, pues es que, bueno, primero pues de que la rigidez del sistema de control esté lo mejor distribuida posible. Eso sí. Pero en ese punto yo no aumentaría la rigidez porque pues, le estamos dando mucha fuerza a una parte con mucha incertidumbre de la estructura. Bueno, esa es exactamente la razón. En términos sísmicos, los sistemas verticales más rígidos toman mayor fuerza. Entonces,
cuando uno aumenta la rigidez de una porción de la estructura, en realidad está incrementando su protagonismo, digámoslo así. Mientras más rígido hagamos una parte de la estructura, le estamos invitando a contribuir más a la respuesta, a que esa parte de la estructura defina la respuesta del sistema estructural. ¿Por qué vamos a hacer tan rígido nuestro sistema de control comparado con el sistema gravitacional? Porque le queremos quitar protagonismo al sistema gravitacional y dárselo al sistema de control. La forma de darle protagonismo al sistema de control para que realmente controle de manera eficiente la respuesta es dándole rigidez. Pues acá, si yo tengo una parte rara de la estructura y por tratar de compensar le doy más rigidez, lo único que estoy haciendo es absorber más fuerzas con esa parte de la estructura y invitando a que esa parte de la estructura defina la respuesta global del sistema estructural. Mientras más rara sea una parte, más flexible la tengo que hacer. ¿Por qué? Para que no intervenga. Entonces, si tú eres raro, no intervengas. ¿Cómo es la forma de no invitarte? Haciéndote flexible en el mundo del sismo. Bueno, ¿qué estrategias vamos a usar? Pues vamos a fomentar una respuesta estable de los miembros estructurales que desarrollan comportamiento plástico. Eso implica que los elementos que se van a dañar tengan un muy buen detallado, ¿no? Una capacidad de deformación máxima y que los ciclos, uno tras otro, que pueda acomodar de manera repetida y confiable varios ciclos de carga, que no se me vaya degradando, ¿no? Entonces, tengo que identificar qué elementos van a desarrollar comportamiento plástico. Dentro de esos elementos, identificar qué zonas en particular van a desarrollar ese comportamiento plástico y a esos aportarles un buen detallado para que esas zonas desarrollen comportamiento estable. En el caso de nuestros marcos, pues estas zonas están en los extremos de vigas y columnas, ya explicamos por qué, y lo volveremos a explicar acá. En el caso de nuestras estructuras, esos elementos van a ser los contravientos restringidos contra pandeo, pero esos no los vamos a detallar nosotros. Alguien más me los venderá y me garantizará esa estabilidad. Y la otra cosa que tengo que hacer es evitar o retrasar modos de comportamiento que conlleven degradación excesiva o fallas frágiles. Entonces tengo que detallar muy bien las zonas que van a desarrollar comportamiento no lineal o daño y las zonas que no van a desarrollar comportamiento no lineal. Tengo que asegurarme que no desarrollen, perdón, sonó medio raro, ¿no? Pero las otras zonas que se supone que van a permanecer elásticas, tengo que garantizar que permanezcan elásticas. Si yo no las identifico como zonas de daño, pues más vale que no se dañen porque yo no las voy a detallar para que se dañen. Entonces, todas las zonas que yo identifico de daño, tengo que garantizar que permanezcan elásticas durante el sismo. Hagamos este ejemplo muy sencillito de este paso a desnivel. Este me lo dio un profe en la Universidad de Berkeley, se lo fusilé. Entonces, no le hagan caso a las medidas porque pues, probablemente él me los haya dado en unidades inglesas y vamos a suponer 25, ¿no? No le voy a poner unidades de longitud, ¿no? Supongamos que este paso a desnivel mide 20, ¿no? De altura y que 5 es la distancia que separa a los dos pilotes con el que tomo el momento de volteo del paso a desnivel. Bueno, no sé si se nota, este es el tablero del paso a desnivel, esta es una columna. Este es como el dado de cimentación y estos son los pilotes. Obviamente, pues este paso a desnivel tiene muchas columnas, ¿no? Este tablero libra varios claros y está soportado por varias columnas. Entonces, supongamos que yo tomo una columna y me tomo un ancho tributario de tablero a esta columna y quiero pues, diseñar la columna y la cimentación de este edificio. Perdón, de esta estructura. Con fines de modelado, pues ese sería mi modelo, ¿no? Una barra para la columna y una barra aquí para modelar el dado. Entonces, en términos de carga gravitacional, y otra vez, pues sabrán en qué unidades está esto, pero supongamos que la masa tributaria a este tablero sea de 20. Acuérdense que toda la masa, pues la voy a hacer tributaria aquí, ¿no? Como la gran mayoría de la masa está al nivel del tablero, pues toda la otra masa la voy a concentrar aquí. O sí que fuera de 20. Estos bajarían en compresión por la columna y para que llegaran a su punto final de resistencia tendría que bajar 10 por este pilote y 10 por este pilote. Entonces esas serían las cargas gravitacionales. Luego hago mi análisis por sismo y acuérdense que en el sismo pues yo impongo un empuje lateral equivalente, ¿no? Para la acción sísmica. Acuérdense que con base en esta masa
pues yo multiplico un coeficiente sísmico y obtengo una fuerza lateral. Supongamos que para este ejemplo esta fuerza lateral fuera de 5. Y entonces por este 20 de altura yo tendría un momento de 100 en la base de la columna. Y este momento de volteo en la base de la columna pues lo tengo que bajar a la cimentación. Y se bajaría como un par de fuerzas. Considerando que los pilotes están separados a 5, yo dividiría este 100 entre 5 y tendría una fuerza de compresión en este pilote de 20 y una fuerza de tensión de 20 en este pilote. Noten que el sismo va y viene. Entonces, esto serían las acciones de diseño cuando el sismo o la fuerza de 5 actuara de izquierda a derecha. Cuando el sismo actuara de derecha a izquierda, todo sería muy similar, nada más que este en lugar de ser de tensión, sería en compresión y este sería en tensión. O sea, o en otras palabras, estos pilotes tendrían que desarrollar 20 en compresión y 20 en tensión, dependiendo de si el sismo va o viene. Y entonces, pues yo sumo mis acciones de diseño, ¿no? Que yo necesito que la estructura cargue simultáneamente sus cargas verticales y el empuje del sismo, y podríamos decir de una forma muy resumida que estos serían los elementos mecánicos más importantes para el diseño de mi paso a desnivel, sobre todo del soporte del paso a desnivel. Y entonces noten cómo aquí tengo 10 en compresión y 20 en tensión, la resultante me daría 10 en tensión. 10 en compresión y 20 en compresión, la resultante me daría 30 en compresión. Entonces, pues estas son mis acciones de diseño, ¿no? Estas que están aquí, me las estoy copiando aquí. Y vamos a decir que yo hiciese pues es que el profe me dijo que el problema de diseño sismoresistente es un problema de demanda contra capacidad. Entonces, estas fuerzas me están diciendo qué me está demandando el sismo en términos de resistencia, y entonces yo voy a aportar estas capacidades al sistema estructural. Me voy a fijar en las más importantes. Pues, si hay una fuerza aquí de 5, yo tengo un cortante constante aquí a lo largo de toda la columna, entonces le voy a dar una resistencia de 6 para tomar esta de 5. Capacidad es mayor que la demanda. Además, tengo un momento de volteo de 100 aquí en la base de la columna. Acabo eligiendo una serie de sección transversal y barras longitudinales para dar un momento de 150. Aquí me está demandando en el pilote de compresión 30, pues le voy a dar al pilote de 60. Y acá 10 y 18. Ojo que este 60 y 18 lo tienen que tener los dos pilotes. O sea, cada pilote tiene que aguantar 60 en compresión y cada pilote 18 en tensión. Pero estoy simplificando la explicación como si el sismo siempre actuara de izquierda a derecha. Estas son las capacidades que doy y todas las capacidades son mayores que las demandas. Entonces, uno podría decir, ya, el profe me dijo que era un problema de capacidad contra demanda y ya en términos de elementos mecánicos ya satisfice ese requisito. La pregunta es, ¿este diseño es un diseño adecuado para fomentar el comportamiento estable que queremos del sistema estructural? ¿Qué me dicen? O sea, satisface capacidad contra demanda, pero la pregunta es, ¿y es un diseño adecuado en términos de estabilidad? Pues hay que... Perdón, a ver, lo escucho. Le iba a comentar, pues además de cumplir con que la capacidad sea mayor que la demanda, tendríamos que revisar que el detallado, que con el detallado fomentemos las articulaciones en donde se van a presentar las rotaciones plásticas. Totalmente. Entonces, este diseño está lleno de problemas, pero en serio lleno de problemas, porque no satisface lo que nos acaba de decir su compañero en muchas formas y en muchas formas muy peligrosas. Entonces, analicemos cómo es que no lo satisface y qué tendríamos que hacer para subsanar lo deficiente que resultaría este diseño en términos de estabilidad de este sistema de soporte. Porque en la realidad no podemos meter la mano al fuego porque este sea 5, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a poner en la realidad que es que esta fuerza lateral, pues yo la puedo estimar lo mejor que pueda, pero esta fuerza finalmente no la conozco. Entonces vamos a reconocer que no la conocemos. Y finalmente entonces nosotros vamos a hacer una curva, ¿no? Acuérdense, siempre en el eje de las X el desplazamiento, siempre en el eje de las Y la resistencia. En este caso es el desplazamiento en la parte de arriba del sistema y este es el cortante basal.
Y entonces yo lo que quisiera es que ante una eventualidad de una sobrecarga, mi estructura llegue a su punto de fluencia y pueda deformarse de manera estable en su rango plástico de comportamiento. Y vamos a ver si de veras este sistema estructural es capaz de hacer este comportamiento que queremos en caso de sobrecarga. Perdón, lo primero que vemos es que si esta es la capacidad real del momento de volteo de la columna, discutimos en la unidad 3 que el comportamiento más estable para un elemento de concreto reforzado es cuando se daña en flexión. Entonces, que esta columna desarrolle comportamiento lateral estable implica que se dañe en flexión antes que en corte o por exceso de carga axial. Vamos a suponer que la carga axial de 20 no sea un problema para la columna, que casi nunca lo es en un paso de desnivel como este. Entonces, para esta columna el problema radica en la diferencia entre la capacidad acortante que tenga la columna y en flexión. Entonces, noten que aquí planteamos que la capacidad en flexión en la base de la columna, el real es de 150. El análisis me pedía 100, pero por alguna razón acabé dándole una capacidad real de 150 en la base aquí en la columna. Si la altura de este sistema es de 20 metros, no sé si ven que para que aquí se alcancen 150 yo tengo que poner una fuerza lateral aquí de 7.5. 7.5 por el 20 me daría el 150 que yo necesito para hacer fluir a la columna en flexión. Entonces aquí está el 7.5, no sé si lo ven. Entonces aquí estamos reconociendo que en realidad se requeriría una fuerza de 7.5 para que la columna alcance su capacidad de flexión y una vez que la alcance pueda desarrollar ese comportamiento plástico estable que discutimos en detalle en la unidad 3. Pero antes de que yo alcance el 7.5, ¿qué me pasa? Hay un daño que es muy obvio que le va a pasar a la columna antes de que yo pueda desarrollar el 7.5. Pensando en la columna, ¿qué le va a pasar antes de que alcance el 7.5? ¿Qué le va a pasar en 6? ¿Quién me dice? Pues va a fallar por corte. Bueno, acuérdense que el corte no es una falla. Dijimos que el corte lo que se lo come es el comportamiento cíclico. Entonces, más que falle a corte, vamos a decir, digo, está bien el planteamiento, pero vamos a ser más formales con las palabras. En el momento en que llegue al 6 se va a empezar a dañar excesivamente en corte. Y eso puede ser una falla o lo más normal va a ser una degradación cíclica en corte. Entonces, pues en lugar de tener el comportamiento estable a 7.5 que yo necesitaba, ya vi que son las 11:30. Entonces, cuando yo llegue a 6, la estructura sencillamente no va a poder alcanzar este comportamiento estable, se va a empezar a degradar en corte. Y eso pues no es lo que yo quiero y ya discutimos en detalle o con mucho detalle en unidad 3 porque esta degradación en corte, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tendría que hacer para que esto no pasara? ¿Cómo tendría que modificar mi diseño para que pudiese alcanzar este punto donde fluye en flexión y desarrollar su comportamiento estable? ¿Cómo tendría yo que modificar ese diseño? Calculando dándole la resistencia cortante basándonos en la capacidad de momento que tiene la sección, ¿no? Exactamente. Entonces, lo dejamos aquí y los veo el viernes. Gracias. Gracias, nos vemos.